Hola, hola a todas y a todos. Sean bienvenidos a una nueva cápsula del curso de precálculo. En esta ocasión no los voy a agobiar con más materias, sino que a partir de los últimos contenidos que hemos revisado en la unidad temática 3, que corresponde a plano cartesiano, ecuación de la recta y esas cosas, es que quise preparar una pequeña cápsula con algunos problemas resueltos para apoyar su estudio en este contenido. ¿Ya? Esto es muy parecido a lo que hicimos al final de la unidad temática 2. Les recuerdo un poco lo que sería nuestro algoritmo base para intentar resolver este tipo de ejercicios, ¿verdad? Que vimos a través del modelamiento matemático en esa ocasión. Básicamente las directrices van a ser leer detenidamente el problema, vamos a identificar la pregunta y cuáles son las variables que se buscan para responderla. Le vamos a poner nombre a estas variables y a otros datos importantes que aparezcan por ahí. En algunos ejercicios los nombres van a venir dados, en otros vamos a tener que inventarlos nosotros. Vamos a listar los datos contenidos conocidos en el problema y las relaciones que hay entre ellos. Podemos diagramar para tratar de verificar bien cuáles son estas relaciones. Vamos a tratar de resolver el ejercicio como tal, ¿cierto? Encontrar una solución, responder la pregunta y siempre que podamos, tenemos que verificar que esta respuesta tenga sentido, ¿ya? En términos de lo que hemos calculado hasta ahí. ¿Sí? Estos pasos que, como sabemos, uno de manera inconsciente siempre está tratando de hacer más o menos, van a ser los que nos van a guiar a lo largo de estos 4 ejercicios, si quieren 3,5, porque el último lo voy a dejar a medias nomás, para que ustedes lo terminen. ¿Ya? Vamos con el primero. El primero es un típico problema de ecuación de la recta. Dice, encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, menos 5, y además vamos a encontrar 4 rectas distintas que cumplan estas 4 condiciones distintas. Primero, que tenga pendiente igual a menos 3, después que sea paralela al eje X, después que sea paralela al eje Y, y finalmente que sea paralela a esta otra recta que tengo acá, 2x menos 4y igual a 3. Vamos a tener que recordar algunas nociones de paralelismo, y para resolver la primera parte es que vamos a ocupar una de las formas más simples de trabajar con la ecuación de la recta, ¿cierto? Que corresponde a la ecuación punto pendiente, ¿ya? Entonces, vamos a revisar aquí de qué se trata todo esto. En el primer ejercicio, ¿verdad? Nos piden encontrar rectas que cumplan las condiciones ya anteriormente declaradas. Vamos con la primera, que es la que dice, encuentre una que tenga pendiente igual a menos 3, ¿ya? Entonces, aquí nos están diciendo que encontremos una recta que tiene pendiente igual a menos 3 y que además pasa por el punto x0, y0 igual al punto 2, menos 5. Entonces, nosotros con esta información que tenemos acá, estamos en perfectas condiciones de construir la ecuación de la recta, ¿verdad? Porque sabemos que una forma de encontrarla es a través de la fórmula que vamos a escribir aquí, que sería y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. ¿Sí? Directamente vamos a ocupar esta forma de construir la ecuación por la información que tenemos en el problema, ¿ya? Porque aquí directamente identificamos este valor m que me lo están asignando como menos 3, el x0 que en este caso va a valer 2 y el y sub 0 que va a valer menos 5. Entonces directamente voy a reemplazar acá y me va a quedar y menos 5 igual a la pendiente, que sería menos 3, factor de x menos x0, que vale 2. Desarrollamos esta cosa de acá, me queda y menos 5, o sea, y más 5, igual a menos 3x, menos 3 por menos 2 es más 6. Y finalmente, si yo tomo este 5 en positivo y lo paso a restar al otro lado, me va a quedar la ecuación y igual a menos 3x más 6 menos 5, que es 1, ¿verdad? Y ahí encontramos nuestra primera ecuación de la recta para este ejercicio, ¿ya? La segunda condición que nos piden es que encontremos una ecuación, una recta, que siga pasando por el 2, menos 5, pero que sea paralela al eje X, ¿sí? Paralelo al eje X significa, en este caso, vamos a acordarnos un poquitito, dibujemos un plano cartesiano más bien, ¿cierto? Aquí el eje X corresponde al eje horizontal, ¿cierto? Al que llamamos de las abscisas, mientras que el Y o el de las ordenadas es el eje vertical. Entonces, en este caso, si a mí me están pidiendo que yo sea paralelo a esto acá, significa que tengo que tener esta misma inclinación de aquí. Hay dos maneras de revisar esta cosa de acá. Si se fijan, que pase por el punto 2, menos 5 y que siempre sea paralelo a esta cosa de acá, es como que siempre tiene una misma altura, ¿ya? Como que tuviera una altura constante. Y como tiene que ser una altura constante y además pasar por el menos 5, una forma rápida de resolver este ejercicio es decir directamente que la recta y igual a menos 5 cumple la condición que me están pidiendo, ¿ya?
si yo ubicara por acá, en el eje, en la parte negativa de Y, por aquí, qué sé yo, el 1, 2, 3, 4, por aquí el menos 5, una recta que fuera paralela al eje X y que pasara por el punto 2,5, que el punto 2,5 está más o menos por acá, corresponde a esta y igual menos 5. Otra manera de resolver este ejercicio es pensar siempre que el eje X, como no tiene pendiente ni positiva ni negativa, es el que nosotros asociamos siempre a la pendiente igual 0. Entonces podríamos volver a ocupar la ecuación que teníamos y menos y sub 0 igual a m por x menos x0, con la sutileza de que ahora estaríamos reemplazando con pendiente igual a 0, ¿ya? Si yo hago ese reemplazo, me quedaría y menos 5 igual a 0 por x menos 2, y nuevamente menos con menos más, esto me va a dar y más 5 igual a 0 por x menos 2, que es 0, y de aquí vuelvo a obtener que la recta y igual menos 5 es la recta que yo ando buscando para la parte B, ¿ya? Este no es un truco que podamos hacer en la parte C, pero de todas maneras vale la pena siempre recordar que cuando yo tengo una recta horizontal, esas siempre tienen pendiente igual a 0, ¿ya? ¿Por qué no lo puedo hacer en la parte C? Porque acuérdense que en la parte C nos están pidiendo ahora que sea paralelo al eje de las coordenadas, al eje de las Y. Y nosotros siempre tenemos esta interpretación, digamos, de que la pendiente corresponde al grado de inclinación, mientras más positivo es que es más hacia arriba la recta, y si es negativo es que la recta va bajando. Pero resulta que cuando yo estoy tomando el eje exactamente vertical, de alguna manera estoy pensando en una especie de pendiente infinita, que claramente no puedo reemplazar en el valor de mi ecuación acá, ¿ya? Entonces aquí, fíjense que yo otra vez voy a ubicar 1, 2, 3, 4, por acá puede que esté el menos 5, 1, 2, por acá el 2. Entonces, si esto tiene que pasar por el 2, menos 5, que es el punto que tengo ubicado por acá, y además tiene que ser vertical, si se fijan lo que tiene aquí, así como antes tomábamos y igual menos 5 para que quedara horizontal, si aquí yo tomo x igual a 2, esto me va a quedar vertical. Esto es una recta donde la coordenada x siempre vale 2 y la y vale cualquier cosa, por eso me queda esta recta vertical. Mientras que en la otra, cuando yo decía y igual a menos 5, es la y la que se mantenía constante y la x podía tomar cualquier valor. Por eso salía horizontal en el caso anterior y vertical en este caso, ¿sí? De alguna manera, cuando me pidan paralelo a alguno de los ejes ordenados, digamos, siempre me tengo que quedar con la otra coordenada constante y eso me va a resolver el problema, ¿ya? Vamos a la última parte del ejercicio, que es donde nos pedían que fuera paralelo a la recta 2x menos 4y igual 3. Lo vamos a anotar acá. 2x menos 4y igual a 3. En este ejercicio, también nos va a interesar recuperar cuánto vale la pendiente de esta recta de acá, porque recordarán ustedes del video que les grabó Emilio, ¿cierto? Que cuando uno tiene dos rectas L1 y L2, para que sean paralelas, lo que tiene que ocurrir es que sus pendientes, la pendiente de la recta 1 y la pendiente de la recta 2, sean exactamente iguales, ¿ya? Entonces, yo voy a tomar esta ecuación que tengo acá, la voy a pasar a mi forma general, ¿cierto? Que es I igual mx más n, para identificar cuánto vale la pendiente, y de ahí ponerle esa pendiente a la recta que yo quiero que además pase por el 2, menos 5. ¿Ya? Vamos viéndola. Yo tengo la recta 2x menos 4y igual a 3. Voy a pasar la y para allá, hacia la derecha, para que quede positiva. El 3 me va a quedar restando aquí. Esto de acá es lo mismo que decir entonces que 2x menos 3 es igual a 4y. Y ahora lo único que tengo que hacer es dividir todo por 4, ¿verdad? Y si divido por 4 toda esta ecuación de acá, me va a quedar 2 dividido 4, o sea, 1 medio x menos 3 cuartos es igual a y. Con esto, nosotros acabamos de reescribir esto de la forma y igual a mx más n, donde m siempre me va a mostrar cuánto vale la pendiente, ¿cierto? Y aprovechemos de repasar. La n es lo que llamamos el coeficiente de posición, ¿verdad? El coeficiente de posición es lo que me indica dónde topa con el eje de las y la recta que yo estoy trabajando. Entonces, en este caso, yo puedo asegurar que la pendiente de esta recta es un medio, y por otro lado, que a la altura menos 3 cuartos es donde va a topar con el eje de las y la recta si yo la graficara, ¿ya? Pero a mí no me interesa graficar esta recta todavía.
A mí lo que me interesa en este punto es que ahora ya sé que la pendiente tiene que valer 1/2 para que sea paralelo a esta cosa de acá. Entonces, para construir la recta pedida, lo que debe ocurrir es que m tiene que valer 1/2 y además tengo que considerar el punto x0, y0 igual a 2, menos 5, igual que en los otros tres anteriores, ¿verdad? Y nuevamente tomo y menos y sub 0, ¿verdad? Igual a la pendiente por x menos x0. Y ahora no me queda más que despejar. Y más 5 es igual a 1/2 x menos 1. O en otras palabras, y igual a 1/2 x menos 6. Esta es una ecuación, esta es una recta que me queda perfectamente paralela a la anterior, pero que, si se fijan, tiene otro coeficiente de posición. De hecho, va por más abajo. Si yo la graficara, entonces, obtendría una figura como esta. Yo tendría una recta que chocaría con el eje X en el menos 3/4, supongamos que fuera por ahí, con pendiente 1/2, así que debe ser una cosa más o menos así. Mientras que la otra debiera estar por acá abajo, por el menos 6, pero con la misma pendiente. ¿Sí? Esa es la condición de que sean paralelas, pero como tienen distintos coeficientes de posición, son efectivamente rectas distintas, pero están con la misma inclinación, pasando por dos distintos lugares. ¿Ya? Y eso es más o menos con el problema 1. Si se fijan, aquí ya terminamos de cubrir todo lo que nos pedían. Encontramos con pendiente menos 3, encontramos paralelo al eje X, paralelo al eje Y y paralela a esta nueva recta. ¿Ya? Ahí tenemos el primero de los ejercicios resueltos. Vamos con el segundo. Este segundo ejercicio ya no me habla de paralelismo, sino que me habla de perpendicularidad, que es otra de las nociones importantes de esta parte del curso, ¿verdad? Aquí dice entonces, encuentra el valor de k para que las rectas x más 7y igual 6 y la recta y más 3 igual a k por x sean perpendiculares entre sí. ¿Ya? Vamos a la pizarra para ver cómo podemos resolver este nuevo ejercicio. Acá lo tenemos escrito también. ¿Cuál va a ser la condición entonces para que estas dos rectas sean perpendiculares? Nosotros sabemos que dos rectas, L1 y L2, son perpendiculares bajo la condición de que la multiplicación de sus dos pendientes, M1 y M2, sea exactamente igual a menos 1. Aquí ya no vamos a pedir que sean iguales, sino que de alguna manera es como que fueran recíprocas a través de la multiplicación, pero además me dan vuelta el signo, ¿sí? Si uno despejara esta cosa por acá, es como que M1 tendría que valer menos 1 partido de M2. Cualquiera de las dos condiciones, normalmente uno se queda con esta cosa aquí para saber entonces que la multiplicación me tiene que dar menos 1, ¿ya? Entonces, si se fijan, de estas dos rectas, la primera que yo tengo anotada aquí, puedo despejarla directamente para obtener nuestra ecuación general, ¿cierto? Y igual a mx más n. Con eso voy a sacar la pendiente de esta recta y después voy a tener que jugar con el valor de k para saber cuánto tiene que valer la pendiente de la otra recta, ¿ya? Hagamos eso. Tomemos esta ecuación de acá, desarrollémosla por aquí abajo. Yo tengo la ecuación x más 7y igual a 6. Si yo hago las divisiones y lo que corresponda, entonces en este caso voy a tomar 7y igual a menos x más 6, pasé la x restando, y ahora divido todo esto por 7, y me va a quedar entonces y igual a menos 1/7 de x más 6, ¿sí? Más 6 séptimos. Y así yo tengo completamente cubierto esto de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que ahora yo ya sé que la pendiente de esta ecuación de acá, si quieren, si a esto le poníamos L1 y a esta otra ecuación le ponemos L2, ahora que estamos trabajando con L1, acabamos de descubrir que la pendiente de esta ecuación, de esta recta, o sea, pongámosle M1, vale menos 1/7. Veamos qué es lo que pasa con la otra ecuación, con L2. ¿Sí? Esta de aquí, perdón, quiero cambiar el lápiz por acá. Esta, desarrollémosla por acá. Lo único que tengo que hacer entonces es que y más 3 igual a k por x. Entonces lo único que voy a hacer es despejarle y, y esto va a decir k por x menos 3. Y ahora yo identifico como segunda pendiente a esta constante k. Esto tendría que ser m2. De nuevo,
para que estas sean perpendiculares, necesito que la multiplicación entre las dos me dé menos 1. O sea, si yo necesito que M1 por M2 me dé menos 1, esto es lo mismo que decir que M1, que ya sabemos que vale menos un séptimo por M2, tiene que valer menos 1. Y aquí puedo cancelar, por ejemplo, el menos con el menos, me queda más, paso este 7 a multiplicar, y saco como conclusión, entonces, que M2 tiene que valer 7. Y eso es todo. ¿Sí? Porque claro, si una de las pendientes vale menos un séptimo, si yo tomo ese menos un séptimo y lo multiplico por 7, eso efectivamente se me cancelan los 7 y obtengo el resultado menos 1. Y esa es la condición importante. ¿Sí? Hasta aquí lo que estamos haciendo no es nada más que recordar conceptos. Vamos de nuevo. En el primer ejercicio hablamos de paralelismo. Decimos que dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Cuando hablamos de perpendicularidad, ya no voy a pedir que sean iguales, sino que voy a pedir que el producto entre las dos pendientes sea igual a menos 1. ¿Ya? Y esas son las nociones más importantes que tienen que ver con paralelismo y perpendicularidad, que son las que estamos repasando a través de estos dos primeros ejercicios. Veamos qué nos depara el tercero. Aquí hay un tercer ejercicio, dice, en la guía de ejercicios que nosotros vamos a publicar, aparece este ejercicio sin la explicación de lo que son tres puntos colineales, así que prefiero anotarlo acá. Dice, demuestre que los puntos A, B y C que están escritos acá son colineales. ¿Qué significa que sean colineales? Que todos pertenecen a una misma recta. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer eso? Una forma sencilla de hacer esta cosa acá es que yo, por ejemplo, ni siquiera cambiándome a la pizarra, yo voy a tomar los puntos A y B y voy a construir la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Al construirla de esa manera, estoy seguro que esa recta pasa por A y por B, y después voy a probar que el punto C también pertenece a esa recta. Entonces, al construirla como la recta que pasa por A y por B, estoy seguro que esos dos puntos ya están adentro, y si además chequeo que este punto también verifica la ecuación, estamos listos porque ahí los tres pertenecerían a la misma recta. ¿Ya? Hagamos un repaso aquí mismo, como les decía. Hay otra forma de llegar a la ecuación general de la recta, que es la ecuación de la recta más que punto pendiente, es con dos puntos. ¿Cierto? ¿Cómo se hace esta ecuación de la recta con dos puntos? Lo que yo hago es decir y sub 2 menos y sub 1 partido por x2 menos x1. Esto es igual a y menos y sub 1 partido por x menos x1, donde x1 y 1 y x2 y 2 son los puntos que nosotros vamos a identificar bien acá. Entonces, por ejemplo, yo a este le voy a poner x1 y a este le voy a poner y sub 1 y a este le voy a poner x2 y a este le voy a poner y sub 2. Da lo mismo si nosotros identificamos esto de manera inversa. Si yo le hubiera puesto los subíndices 2 a estos de aquí y los subíndices 1 a estos de acá, igual funciona. Lo único importante es cuando yo diga, cuando resto las dos y, si pongo una primero y después otra, por ejemplo, si aquí en esa resta pongo el 2 y después el 4, al dividir con las x estoy obligado a poner el 3 primero y después el menos 3. ¿Ya? Porque si empiezo a mezclar el i sub 2 con el x1 y el i sub 1 con el x2, me quedan las cosas. Pero lo importante es que yo defina bien cuáles van a ser cada uno de estos puntos y aplique la ecuación directamente. ¿Ya? Ahora sí, vamos a la pizarra para tener un poquito más de espacio a resolver el problema completo. Lo que vamos a hacer aquí entonces es que yo voy a tomar el punto A igual al menos 3,4 y como habíamos conversado anteriormente, a este le voy a poner x1 y a este le voy a poner y sub 1. Y al punto B le voy a poner aquí x2 e y sub 2. ¿Ya? Con estos dos voy a construir la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. De nuevo, esto sería y sub 2 menos y sub 1 partido por x2 menos x1. Y eso igual a y menos y sub 1 partido por x menos x1. Esta es una formulita que uno al final se tiene que aprender de memoria, ¿sí? Pero esta es del colegio que uno la persigue, así que lo importante es que vayan identificándola bien. Otra manera de ver todo esto es que si se fijan lo que aparece al lado izquierdo de esta cosa de acá, no es otra cosa que el cálculo de la pendiente. Entonces, pendiente, si yo paso el x menos x1 a multiplicar para el otro lado, me queda la misma expresión que tenía para la ecuación punto pendiente. ¿Ya? Sin mucho más preámbulo, veamos cómo se calcula esta cosa de acá. Y sub 2 menos y sub 1, en este caso me quedaría 2 menos 4, partido por x2 menos x1, que sería 3 menos 3. Hay que tener mucho cuidado con los signos aquí. ¿Ya?
Esto me queda y menos y sub 1, que sería y menos 4, y todo esto dividido por x menos y1, que sería x menos, otra vez, menos 3. Desarrollo, 2 menos 4 es menos 2, 3 menos menos 3 es 6, ¿verdad? Y igual a y menos 4 partido por x menos menos 3, o sea, x más 3. Aquí puedo simplificar un poquito, ¿cierto? Este menos 2 sextos es lo mismo que menos un tercio. Menos un tercio igual a y menos 4 partido por x más 3. Voy a seguir aquí al lado para no cambiarme todavía de página. Voy a pasar el x más 3 multiplicando y el 3 para allá. Entonces esto me va a quedar menos 1 por x más 3. No, voy a dejar, de hecho voy a dejar el menos un tercio aquí. Esto igual a y menos 4. Eso para poder despejar la y, si no después voy a tener que pasarla dividiendo el 3 y qué sé yo. Entonces esto me queda menos un tercio por x, me queda menos x tercios, menos un tercio por más 3, me queda menos 1. Se cancela este 3 con ese 3 de ahí y me queda menos 1 acá arriba. Y esto igual a y menos 4. Ahora voy a avanzar un poquitito más. Y finalmente, de hecho, el menos 4 lo voy a pasar sumando para allá y me va a quedar que menos x tercios más 3 es igual a y. Y aquí yo tengo perfectamente cubierto cuánto sería la ecuación de la recta. Esto de acá si lo queremos anotar. Esto que acabamos de encontrar es la ecuación de la recta que pasa por A y por B. ¿Sí? Entonces no es necesario probar que el A y el B pertenecen a esta ecuación, a esta recta, salvo que uno quisiera verificarlo. Podría ser un ejercicio interesante. Ustedes tomen las coordenadas de A, reemplacen con x igual 3. Si reemplazan aquí con x igual 3, hagámoslo rapidito. Fíjense que, por ejemplo, para ver el punto A, si yo reemplazo con x igual a menos 3, perdón, esto implica entonces que el y tendría que valer menos 3 partido por 3 más 3, o sea que esto tendría que ser menos con menos más, 3 partido 3 es 1, más 3, 4. Y si yo voy a mirar, efectivamente, la y vale 4. Así que con eso acabo de probar que el punto A pertenece a esta recta. ¿Ya? Con el B podríamos hacer lo mismo, háganlo ustedes si es que no están seguros de lo que estamos resolviendo ahora, pero yo les aseguro que esta ecuación de la recta es la que incluye a A y a B dentro de su recorrido. Entonces lo único que nos va a faltar es chequear con el punto C, que si la memoria no me falla, el punto C es el de coordenadas 6,1, y lo que vamos a hacer entonces es que yo voy a reemplazar con x igual 6 y lo que tiene que pasar es que la y me tiene que dar 1. Veamos si efectivamente eso funciona. Si sigo mi ecuación que tengo por acá, la y tendría que valer menos x, o sea, menos 6 partido por 3 más 3. Menos 6 partido por 3 es menos 2 más 3 y menos 2 más 3 es 1. Y efectivamente el 1 es el que pertenece, es la segunda coordenada del punto C. Entonces acabamos de probar que este punto C también pertenece a la ecuación de la recta o a la línea que yo tenía por acá. Esto siempre le podemos poner nombre L. Entonces mi punto C pertenece a la recta y como A y B también pertenecían, acabamos de probar que estos tres puntos son colineales, ¿ya? Que los tres pertenecen a exactamente la misma recta, a la misma recta. Ya. Si se fijan hasta aquí, hemos repasado estrictamente los contenidos esenciales de ecuación de la recta. Ecuación de la recta con la pendiente y un punto, ecuación de la recta con los dos puntos, y hemos repasado las nociones de paralelismo y de perpendicularidad. ¿Ya? Estas cuatro nociones básicas nos van a permitir resolver varios ejercicios, como el último que yo les voy a dejar más o menos encaminado aquí, ¿ya? Que dice acá lo siguiente: demuestre que al unir los puntos medios de los lados de un cuadrilátero cualquiera, se obtiene un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un tipo de cuadrilátero, pero que además tiene la característica de que sus lados opuestos son paralelos entre sí. ¿Ya? Esto es una cosa que uno la lee y la verdad es que no sabe mucho a dónde agarrarse, entonces yo se los voy a dejar medianamente encaminado acá, no resuelto por completo, pero les puedo dar algunas pistas, qué sé yo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es que dibujemos un cuadrilátero cualquiera. Me voy a dejar por acá un punto A, por acá un B, por acá voy a poner un C y el D para que no me quede un rombo ni nada por el estilo, por aquí voy a poner el D. Entonces, unamos
los vértices de este cuadrilátero de acá. ¿Ya? Como nosotros chutamos. Está bien que sea un cuadrilátero cualquiera, tiene que ser. Ustedes se imaginan que eso está más o menos recto. Entonces, la idea es que yo no conozco cuánto valen, esto es para un cuadrilátero cualquiera, entonces yo no sé cuánto valen específicamente las coordenadas de esos vértices, pero podríamos ponerle un nombre, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a inventarme por acá que el punto A tiene coordenadas A1, A2, por ejemplo, ¿sí? Que el punto B tiene coordenadas B1, B2, que el punto C tiene coordenadas C1, C2, y que el punto D tiene coordenadas D1, D2. ¿Ya? Entonces, si yo tomo los puntos medios de este cuadrilátero, imaginemos que el punto medio está como por ahí, el otro debe estar por acá, este debe estar más o menos aquí, y este otro debe estar más o menos acá. La idea es que nosotros tenemos que probar que esta figura aquí, abuelo pájaro, quedó más o menos cuadrilátera, pero efectivamente ahora nosotros queremos probar que esto es un cuadrilátero. ¿Ya? Entonces, si se fijan, los puntos medios me generan otros 4 puntos nuevos que corresponden al E, al F, al G y al H, ¿cierto? Pero estos puntos medios nosotros podemos saber cuánto valen porque sabemos cuánto valen estos puntos de acá. O sea, porque le pusimos nombre. Entonces, el punto medio E, por ejemplo, el punto medio del segmento AB, ¿cierto? Así anotamos lo que es un segmento, es E igual a el promedio de estas coordenadas, pues, porque si yo aquí tengo mi punto de coordenadas A1, A2, y acá tengo mi punto de coordenadas B1, B2, resulta entonces que lo que está aquí entre medio es justo la mitad entre las coordenadas X y la mitad entre las coordenadas Y. Entonces yo saco promedio y directamente aquí me va a quedar en la primera A1 más B1 partido por 2, y en la segunda me va a quedar A2 más B2 partido por 2 también. ¿Sí? Y si yo sigo con los otros puntos, escribamos, por ejemplo, ya, el punto del segmento AB era ese. Entonces el punto medio del segmento BC, ¿cierto? Es este que le puse F, y sería el promedio de B con C. Con esto sacamos las coordenadas del punto E. Ahora si yo tomo el B con el C, me pueden salir las del F. Y esto sería entonces, promedio entre estas dos coordenadas X sería B1 más C1, perdón, más C1, no C2, partido por 2, y B2 más C2 partido por 2 también. ¿Sí? Y así sucesivamente el punto medio del trazo del segmento CD es este que le habíamos puesto G, que en este caso sería el promedio de C con D. Con estos dos yo puedo sacar G, ¿verdad? Y aquí me quedaría entonces C1 más D1 partido por 2 y C2 más D2 partido por 2. Ya no voy a escribir toda la cháchara anterior, ¿verdad? Pero de alguna manera en el punto, en el segmento DA o en el AD, como quieran, en este caso, el punto medio es, en este caso, el que nosotros le ponemos H, que sería A1 más D1 partido por 2, y en la otra sería A2 más D2 partido por 2. ¿Sí? Porque sería el promedio del punto A con el punto D, es lo que me saca este punto medio de acá. ¿Sí? No les voy a resolver más este ejercicio porque me interesa que lo terminen ustedes, pero les doy algunas intuiciones. Nosotros queremos probar que esto de aquí es un paralelogramo. ¿Qué significa que sea un paralelogramo? Significa que los lados opuestos son paralelos entre sí. Y nosotros ya sabemos cómo determinar cuándo dos rectas o dos segmentos, en este caso, son paralelos, ¿cierto? Entonces lo que yo les sugiero es que calculen la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos y esto les va a dar una pendiente. Calculen la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos y esto les va a dar otra pendiente. Y lo que tendría que pasar es que M1 y M2 tendrían que ser iguales, ¿cierto? Y por otro lado, si ustedes toman la ecuación de la recta que pasa por F y por G y les da una tercera pendiente M3, y la recta que pasa por E y por H y les da una cuarta pendiente que se llama M4,
Lo otro que tendría que pasar es que M3 y M4 sean iguales. Entonces, yo ya les di los 4 puntos involucrados. Ahora saquen ustedes, ni siquiera tienen que sacar las ecuaciones de las rectas completas, solo nos basta que comparen las pendientes. Y si esas pendientes resultan ser iguales, es que la figura que me quedó aquí entre medio es un cuadrilátero. ¿Se entiende la idea? Y así uno puede hacer varias cosas. Por ejemplo, se encontrará en la guía de ejercicios hay un problemita donde se habla de la intersección de las diagonales de un rombo, que son perpendiculares. Entonces ustedes tendrían que calcular esas dos pendientes y ver que la multiplicación de eso me da -1, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces vamos a ir terminando por acá. Volvemos a la diapositiva y eso es todo lo que tenía preparado por ahora. ¿Ya? Si se fijan aquí no hay nada de materia nueva, solo estamos aplicando los conceptos que vieron en los videos anteriores. ¿Ya? No es para ahogarlos más de materia, es solo para apoyar un poquito más su estudio. Que estén súper bien, nos vemos en el próximo video.